¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en este video de un tema sumamente trascendental, importante, pero de mucho temor. Ya les vamos a hacer los comentarios o la exposición por parte del ingeniero Pedro Ulises Bonilla, porque muchas veces la muerte lo vemos como algo catastrófico que no queremos enfrentarla, pero que sabemos que vamos a llegar. Con nosotros está el ingeniero Pedro Ulises Bonilla. Muchas gracias por la invitación y saludo a los youtuberos, ¿no? A los youtuberos, correcto. Muchas gracias. Por favor, denle like y suscríbase a nuestro canal, porque eso les va a permitir que cuando estemos subiendo más videos, les podemos estar informando. Ingeniero, para ti, ¿qué es la muerte? Bueno, yo la muerte la puedo separar en un proceso biológico y algunas culturas lo separan en un proceso biológico y un proceso espiritual. En el proceso biológico hay un proceso de crecimiento en el ser humano cuando nace, y cuando llegó a su madurez generalmente comienzan a fallarle órganos y viene el proceso inevitable de la muerte. En el mismo proceso mismo de la vida, no solo de esa forma se muere, se puede morir a temprana edad, se puede morir violentamente, hay tantas formas de morirse, y ese es un proceso biológico en donde el ser humano, al ser humano le dejan de funcionar órganos vitales como la respiración, como el corazón, como el cerebro, y en ese momento de ahí se genera digamos, la base para dar órdenes a los demás órganos, y los demás órganos se mueren, dejan de funcionar. Ese es el proceso biológico, digamos, de la muerte, del nacer, crecer y morir. Pero también para muchas culturas existe hipótesis sobre qué hay después de la muerte. Por ejemplo, los egipcios momificaban a sus muertos porque pensaban que pasaban un cierto inframundo, que le llamaban ellos, en donde hasta le pesaban el corazón al muerto, y de acuerdo a cómo pesaba, así era como había trascendido y poder pasar el lago de la muerte y llegar al otro lado. Eso era una creencia de ellos, es decir, Osiris, que era el dios egipcio, tenía leyes como para condenarlo o para salvarlo. Y había un dios Tot, que le llamaban, que era el juez, digamos, era el que tomaba las decisiones sobre ese muerto. Por eso encontramos nosotros tumbas todavía, sarcófagos con momias, y esa era una forma cultural de entender ellos qué pasaba después de morirse. Por ejemplo, el dios Tao de los antiguos chinos, los taoístas, consideraban que la muerte la vida misma es un proceso que nos lleva a la muerte, pero que para los taoístas es una lógica que nos lleva a un mundo en donde probablemente haya otro tipo de vida. Y ahí eso es todo lo que ellos esperan, que vivieron esta vida y después de morir hay otro tipo de vida, una forma de esperanza que se tiene también. Tenemos también los cristianos. Los cristianos tienen gloria y tienen infierno. Es decir, los cristianos creen que hay un momento en que la persona muere y que ahí está esperando. Y que después de morir puede ir a la gloria o puede ir al infierno, lo que llama la resurrección. Que no es el inframundo que hablan los egipcios, incluso nuestros antepasados, o se podría llamar el infierno. Lo que pasa es que las diferentes culturas, las culturas antiguas, las nuevas culturas tomaron parte de todas esas culturas y armaron su teoría de la muerte, o qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y para, digamos, los antiguos judíos, que le llaman el Seol, ¿verdad? Los pasos te encaminan al Seol. El Seol era algo indefinido para los judíos en ese momento. También vinieron evolucionando. No tenían claro. No tenían claro. Simplemente el Seol. El Seol lo interpretamos como el punto en donde uno se murió y ahí terminó, ¿verdad? Pero sin embargo, después comenzaron ellos a evolucionar y a pensar en un proceso en donde después de morir hay un Dios que los va también a evaluar, ¿verdad?
tú hacías mención de qué estamos constituidos como humanos, como personas, Sí. como humanos. Por ejemplo, las distintas religiones, o algunas de las que yo Sí. conozco, tú puedes ampliar, hablan de que estamos compuestos de materia, Y de espíritu, y unos hablan de alma. Sí. Entonces, la materia, pues ya sabemos que nos entierran y desaparecen. Sí. Pero los otros dos componentes. El alma también, porque el alma se define como el conjunto de conocimientos que la persona obtuvo a través de la vida. El conjunto de conocimientos que ella obtuvo a través de la vida es lo que llamamos alma, y que le dio la forma como desempeñarse, ¿no? Y cómo progresar en la vida. El cúmulo de conocimiento. Sí, eso es el alma. Ajá. Pero ese cúmulo de conocimientos pudo servir para enriquecer el espíritu. Es decir, esa alma pudo enriquecer al espíritu. Es decir, porque aquí tuvo esa alma que indagar, qué sé yo, investigar. A través de distintos Exacto. métodos. Y ese cúmulo de conocimientos enriquecer a ese espíritu divino. O más que enriquecerlo, porque el espíritu lo da Dios, es todo sabiduría, sino descubrir ese espíritu. Descubrirlo y saber que existe ese espíritu. Y después de morir, ese espíritu es el que da Dios, y ese espíritu es el que queda como una energía liberada de ese cadáver, ¿verdad? Esa energía liberada va a un lugar, y las diferentes culturas le dan una gran cantidad de lugares donde va: al nirvana, que va al cielo, que va al infierno, que va al inframundo. Hay una cantidad de lugares donde mandan a ese espíritu, ¿verdad? De tal manera que nosotros todavía, como seres humanos, a pesar de los años, la muerte sigue siendo la mayor incertidumbre. Tú puedes tener a tu amigo aquí ahorita, compartir con él en vida, y de repente se te muere, pero ese amigo no se volvió a comunicar contigo después de muerto. Por más que tú quieras tener algún contacto real con esa persona, difícilmente esa persona se vuelve a contactar contigo. Hay muchas teorías que hablan de que... Pero los medium, por ejemplo. Yo en lo personal... No le haya razón. O explicación. Explicación. Es decir, realmente dicen que ese mundo etéreo es tan complicado que muchas veces el que crees que es tu papá que te está hablando no lo sea, ¿verdad? Sino alguien que se está haciendo pasar por esa persona. Pero que no está en este mundo. Que no está en este mundo, que está en otras dimensiones. En otra dimensión. Lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos 5 sentidos. Si eres una persona normal, te funcionan bien los 5 sentidos. Ya si uno de ellos te falló, ya no eres. Ya no eres completo. Completo, ¿verdad? Pero resulta que en tus 5 sentidos, ¿verdad?, tú tienes 3 dimensiones que son las que observas. Tú observas del universo lo alto, lo ancho y lo largo. Lo alto, lo ancho y lo largo. Esta es tu realidad. No ves más. ¿Qué es lo que estás viendo? Sí. Pero hay animales con sentidos más desarrollados, como por ejemplo el perro. Si va a haber un terremoto, avisa antes el perro que tú. Lo siente, tú lo percibas, lo sientes. Él lo percibe antes. Sí, hay animales que ven de noche perfectamente, ¿verdad? Que ven de noche, que pueden ir en la oscuridad, ¿verdad? O que son ciegos y por radares, como los murciélagos. Murciélagos. Entonces, chocan. Entonces quiere decir que hay en esta realidad otras realidades. Que la limitante nuestra es nuestros 5 sentidos con lo que pueden percibir. Dentro de esta realidad hay otras realidades. Está interesante el tema, porque pareciera que nos hemos salido del tema de la muerte, pero no. Estamos precisamente viéndolo desde ese punto de vista de trascender. Por ejemplo, ¿quiénes pueden, como humanos, como personas, poder trascender y ver esas otras realidades? Porque me imagino que Jesucristo tuvo esa disciplina, no sé si llamarle así, indudablemente. Esa disciplina pudo entrar en eso. Que pudo entrar en esa. Hay ciertos elementos que pueden llevar a eso. El ayuno, la meditación, que Jesús lo hacía, ¿verdad? Sí. En las drogas, algún tipo de droga te puede llevar a eso. Bueno, lo que hacen las famosas tribus indígenas, que entran lo que llaman en un trance, ¿verdad? Y en ese trance el brujo comienza
a comunicarse con los familiares muertos de la gente. Está en una situación en la cual con drogas él logró entrar a otra realidad que normalmente no la percibimos nosotros. Que nosotros no la vemos. No la vemos, pero sí. Pero sí existen. Existen. Por ejemplo, hay gente, particularmente, no sé si te ha pasado a ti, que de repente ves como que alguien pasa, pero que tú lo ves como que es la mente, o no sé, que lo ves que pasa, pero que realmente, o sea, esa es otra dimensión. Sí, pero no siempre entras. Por ejemplo, hay casos en donde a mí me decía alguien, si tú vas a pedirle a Dios, por ejemplo, a Dios, fíjate qué importante es pedirle a Dios, pero ¿cómo es Dios para ti? Es decir, ¿O qué es Dios? ¿O qué es Dios? Es decir, ¿cómo lo percibes tú a Dios? ¿A qué Dios le pides? Es decir, eso está en tu mente, tú has creado en tu mente ese Dios, probablemente fortalecido por alguna religión, probablemente fortalecido las enseñanzas de por tus padres, las enseñanzas que vinieron culturalmente heredadas, sí. La sociedad donde has estado, los padres, ese es tu Dios. Y tú te encomiendas a ese Dios que tú tienes ahí. Pero puede ser que no sea el mío. Y yo también me encomiendo a un Dios. A un Dios. A un Dios. ¿Verdad? Entonces cada quien se dirige a un Dios diferente. Es decir, hay mucha gente que sigue creyendo que Dios tiene un cuerpo, que tiene una forma. Si te fijas, por ejemplo, los católicos tienen un montón de intermediarios por donde se van a ese Dios. Tienen a Jesucristo, tienen a las vírgenes, cantidad de vírgenes, tienen la transformación de la Virgen María en la Virgen de la Paz, en la Virgen del Socorro. De Guadalupe. Bueno, cantidad de vírgenes, ¿no? Y todas aparecen en montañas, ¿te has fijado? Ninguna aparece en el mar. Todas han aparecido allá, ¿verdad? Y de allá las han traído, ¿no? De esa manera, ¿quién crea la forma de un Dios? Es el ideario de que te creas tú. Sí, el ser humano, pero yo pienso que ¿qué puede ir creando o qué puede ir acercándonos a una idea de Dios? Pues hombre, la lectura, la cultura. Yo creo que para que te acerques a Dios tienes que dudar. Si tú no dudas, crees que has encontrado la verdad y eso es un dogma. Sí. Si tú vas en una iglesia X, te dicen, este es Dios, porque las iglesias sí, así, eso hacen. Te lo imponen. En la iglesia te dicen que este es Dios, este es tu Dios, y ese es tu Dios. Y no hay que salirse de eso. No. Entonces, si cuestionas que sos hereje. Claro, ya no estás, eres un hereje, así es. Entonces, definitivamente, el ser humano tiene que cuestionarse siempre. Fíjate que te voy a hacer un comentario un poco así, que alguien puede pensar diferente y tiene todo el derecho. Sí. Cuando escuché la canción de Mi Dulce Señor de George Harrison, sí. En apariencia las primeras estrofas solo están dedicadas ya sea al cristianismo o a la religión judía. Sí. Pero cuando tú lees, que tú escuchas o lees, estás viéndolo ahí, el resto de la canción, él habla de los brahmas, él habla del hinduismo, o sea, como que el concepto para Dios, para George Harrison era súper amplio. Sí, claro. Es que todas las religiones tienen algo bueno, ¿no? Todas las religiones tienen algo bueno. Lo que yo creo es que las religiones tienen un Dios dado por dogma. Es decir, tiene una forma, tiene una expresión, tiene un castigo. La mayoría de religiones tienen un Dios de castigo. No solo es un Dios de amor. Si tú te portas mal, te espera el infierno. Si tú te portas bien, te espera el cielo. Que ese cielo, cuando vemos el cielo, eso no sabemos a dónde es ese cielo. Sí. Es decir, porque si nos referimos al universo, eso es inmenso, inconmensurable, crece todos los días el universo. Es decir, ¿a dónde es que está eso? ¿Verdad? O sea, ¿dónde estaría el cielo que habla la Biblia? Exacto. ¿Es ese que vemos ahí? ¿Cuál es el cielo? ¿O cuál es el otro? Porque incluso sí. Aparentemente nos estamos saliendo del tema, pero no, porque estamos llamándole así, picándolos para que nos vean en los otros programas, sí, que ahí vamos a hablar un poco más profundo sobre el tema de la muerte que tenemos. Pedirles por favor
que le den like al video de YouTube y que también se suscriban al canal de Voz de Oriente con Óscar Aparicio Cuadro. Por ejemplo, siguiendo sobre las culturas, nuestras culturas mesoamericanas, los mayas. Los mayas tenían también sus dioses. Los andinos, los incas, tenían también su forma de creer en dioses, ¿verdad? Todas las culturas, ante aquello que no se pueden explicar, ante aquello que la naturaleza lo da pero no tiene explicación, hay un Dios para esas culturas. Es decir, o sea, el mismo hombre ha venido creando. Existe un ser supremo. Yo en lo personal sé que existe, pero me voy a morir sin pensar cómo es. Es decir, yo sé que existe, pero la vida fue tan corta que no voy a llegar a descifrar cómo es ese Dios, ¿verdad? O sea, para ti sí existe un ser superior que le podemos llamar Dios, si quieres. Tú que existe un ser superior que las diferentes culturas, las diferentes religiones lo han tomado para su propio provecho de acuerdo al pensamiento, al interés de cada quien. Sí, le han dado un ritual, le han dado una forma, le han generado leyes, le han creado leyes que él dice que dicen los seres humanos que él dio, ¿verdad? Y en base a esos patrones existen las religiones. Fíjate que estoy leyendo y precisamente para este tema que vamos a hablar, porque vamos a hablar antes de entrar a procesos más específicos de cada religión sobre la muerte, y vamos a tocar estos temas culturales. Por eso es que el tema de la muerte lo estamos tocando desde el punto de vista físico, filosófico y cultural, porque las dimensiones son diferentes. Entonces te contaba que estaba leyendo el Popol Vuh, y cuando tú empiezas a leer el Popol Vuh, la Biblia de los mayas, ¿no? Hay bastante similitud con el Génesis. Quiere decir que incluso hablan de diluvios. Pero es que mira, si nosotros analizamos el Génesis, dice que al principio era el caos, ¿verdad? Sí, sí. Y el Espíritu de Dios reinaba sobre las aguas. Cuando tú lo analizas así fríamente, ¿qué es el caos? El viento, el aire, ¿verdad? El agua reinaba sobre las aguas. Estás hablando de este planeta lleno de agua, ¿verdad? Pero Dios vino y separó, dice, las aguas de la tierra. Vinieron los choques de las masas tectónicas, vinieron los terremotos y comenzó una parte de esa tierra a salir del mar. Y es lo que conocemos hoy como la parte de la tierra y lo demás le llamamos mar. Pero que apenas es un tercio de lo que es el resto del planeta, que es agua. Y ahí se paró y vio Dios que era bueno, dice. Ahí va el Génesis, ahí se va describiendo el Génesis, ¿verdad? Y entonces te está describiendo el viento, te está describiendo la tierra, te está describiendo el agua, pero estaba en tinieblas el universo, dice. Pero hizo la luz, apareció el sol. La tierra, después de todo ese zarandeo que tuvo, creó una capa de polvo que el sol no entraba, ¿no? Pero con los años, esa placa algunos dicen que la luna es parte de ese polvo que estaba alrededor de la tierra, y el otro que cayó, ¿no? Y apareció el sol, y se hizo la luz. Las doctrinas antiguas, lo que ves en el Génesis, no pertenece a los judíos. Eso lo escribieron los persas, que es una cultura más antigua. O sea, para entendernos y para los amigos y amigas. Pudieron haber dicho los mayas, podría venir desde ahí mismo. O de ahí mismo, o antes de ellos. O antes de ellos. Sí. Pero es un análisis que tiene un carácter, hasta cierto punto, un análisis científico también eso. Tiene un análisis científico. Exacto. Sí, porque incluso hace años también se ha visto que surge parte del mar algunos procesos de la tierra. Todavía ni se ha descubierto las profundidades del mar, no se sabe todavía qué hay en el fondo del mar. Estamos queriendo ir al Marte, ya fuimos a la Luna, pero no hemos podido ir al fondo del mar. O sea que el mar es inmenso. Claro que como la presión del agua a medida que bajas te destruye, te mata, ¿verdad? No existe hasta hoy
un equipo que se haya diseñado como para ir a la con suficiente Exacto. capacidad para. Entonces, quiere decir que depende de la religión que usted tenga, de la religión que usted profese, que no le estamos diciendo que se salga. Cada quien tiene su derecho a seguir su ideario, su aspecto de definir. Por favor, dele like a este video en el canal de YouTube en Voz de Oriente con Oscar Aparicio Cuadra, porque necesitamos que más gente pueda estar viendo esta temática, porque si es cierto, se toca algunas veces, pero como que en nuestras culturas tocar este tipo de temas se vuelve un tabú, inclusive se vuelve algo como hasta prohibitivo. Sí. Que no lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Y te voy a leer, ingeniero, algo que a mí me hicieron llegar, incluso tú lo conoces a Oscar Bembreño. Sí. Me dijo Oscar, me escribió cuando le publiqué que íbamos a tocar este tema. Se está metiendo a un mundo terrible, porque nadie sabe que realmente qué es la muerte, porque nadie ha venido. Y es cierto. Solo el proceso biológico conocemos de la muerte nosotros. Es decir, y los médicos, la medicina describe cuál es el proceso para que tú ya no tengas vida, ¿no? Ese proceso mismo es el que conocemos nosotros y podemos percibir cuando alguien se muere, pues. Alguien se muere hasta se pone frío, ¿no? Y ahí se terminó. toda la energía se fue, ahí ya no se mueve nada, ¿no? Pero hay cosas, ingeniero, y voy a leer otro que me mandó también una de las personas que nos están viendo. Dice que la muerte es de las partes más democráticas que existen, porque ahí no discrimina a nadie, ahí nos vamos pobres, ricos, chelitos, morenitos, viejitos, todos nos vamos ahí. Sí. Dice que es auxiliadora de las que sufren sin remedio, la muerte, porque muchas veces, libera el sufrimiento. Libera el sufrimiento, por ejemplo, más que todo, antes que como el cáncer, por ejemplo. Dice, le acaba la fiesta a los que viven entre lujo. También. Como decía el Papa Francisco, nada te vas a llevar. No, nada. A mí un familiar me decía que los muertos deberían de llevar los pantalones sin bolsillos. Explicada aquella reunión. Porque tú no te llevas nada, pues ¿para qué quieres bolsas, no? Sí. Si las bolsas las ocupamos para andar algo, pero de repente te mueres, ¿qué llevas? No llevas nada. O decía mi abuelo y mi abuela, mira, Oscar, es que ya muerto uno lo pueden enterrar incluso chulón, sí. y ya ni sabes cómo ya ahí se terminó. Y lo otro es que dice, se lleva sin distinción al bueno y al malo. Sí. Jesús dejó algunas pistas, por ejemplo, cuando Jesús apareció, según los cristianos, después de que resucitó, al tercer día, estuvo 40 días aquí, ¿no? Y anduvo por varios lugares, según lo que describe, con los apóstoles. Entonces, el que haya alguien dominado la muerte es hombre. Lo que pasa es que las diferentes, por ejemplo, el dios Mitra de los romanos también resucitaba el tercer día, ¿no? Osiris, el dios de los egipcios, también resucitaba el tercer día. Sí, lo que pasa es que que son religiones un poco más antiguas. Y la humanidad se centra en eso que le han dicho, ¿no? Y ese es el problema de la humanidad y nos conformamos. Y yo creo que nos sentimos cómodos cuando ya tenemos un concepto de Dios que nos parece el más adecuado, pues. Es decir, aquí en nuestros pueblos, cuando a ti te preguntan, ¿de qué religión es usted? Católico. No sé si lo ves, y quizás ni que la practiques o no vas ni a la iglesia, pero tú para salir del paso, del apuro. No, yo soy católico. Entonces creo yo que hay quienes se sienten cómodos con lo que les han dicho que es Dios. Y ya no les preocupa saber nada más sobre eso, ¿no? Y así van bien, y de esa manera llegan. Y el otro aspecto que nos han preguntado también dice, ¿qué haríamos sin su existencia en este mundo? Sin la muerte. ¿Qué haríamos? No podríamos ser eternos, o deberíamos ser eternos. Pues hay algunas culturas como las nuevas, como los nuevos científicos, que pugnan porque a futuro se podrá alargar mucho más la vida del hombre, ¿verdad? Y algunos creen que el desarrollo de la ciencia podrá dar vida eterna. Esa es científicamente como premisa, ¿no?, que tienen, de acuerdo a cómo va evolucionando la ciencia, ¿verdad? Pero eso es una hipótesis, no hay nada seguro en eso. Ya para ir cerrando, ingeniero,
hay un hecho que se vuelve bien complicado explicarlo. El doctor Alcides Caballero López, un buen amigo que ya falleció, un buen amigo, excelente profesional, excelente amigo, me decía: Oscar, venga a escuchar este audio que tengo de un científico, me parece que era ruso, sí, un científico ruso, y describía varios ejemplos de personas que cuando están en el proceso de la muerte, antes de morir, dicen y hablan, que como que van caminando en un jardín lleno de rosas, de colores blancos, de flores, y lo describen como algo precioso, como un preámbulo para la muerte. ¿A qué se referirá eso? Sí, hay muchos inclusive que clínicamente han muerto y que después vuelven a la vida, que describen una paz profunda cuando pasan ese límite de la vida, cuando ya ha trascendido a otra etapa de la existencia. Inclusive algunos describen como un túnel que al final tiene una enorme luz, y que vas por un túnel como cayendo al vacío, pero al final hay una luz, y cuando llegas a esa luz, no es la luz que conocemos del sol, es una luz que te trae una paz profunda. Eso lo describen, y hay muchos documentos sobre eso. Sí, así es. Bueno, ingeniero, ya hoy sí estamos con la camarógrafa que nos está dando el tiempo real. No es que ella no es que no lo dio en tiempo adecuado, sino que yo le interpreté mal. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. A ti también podemos reconocer de que ojalá tú y yo vivamos unos años más, porque estamos hablando en el tema de la muerte. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerde darle like y suscribirse al canal Voz de Oriente con Oscar Aparicio Cuadra. El próximo viernes lo vamos a anunciar también. Vamos a estar dando siempre sobre la muerte. Vamos a estar dando otros elementos adicionales. Por ejemplo, que hay religiones mucho más antiguas que las que conocemos ahora, y que incluso mucha de esa información se utiliza como que fue primera vez que se dio, pero hay religiones mucho más antiguas. Eso hace que para que tengamos los criterios para aperturar nuestra mente y no tenga miedo de tener dudas. Al contrario, el tener dudas le ayuda a uno a ir a buscar la verdad. A buscar la verdad, es correcto. Muchísimas gracias. Y para que vea, Dios les bendiga.